Era un viernes por la tarde, a principios de octubre, de esos en los que la luz dorada del sol empieza a colgar más baja en el cielo, y el aire se vuelve fresco, cargado con el aroma de las hojas que se marchitan. Mi última reunión del día se había cancelado a última hora, un cambio sorpresa que, en otras circunstancias, habría celebrado. En aquel entonces todavía pensaba que la idea de una velada tranquila en casa era algo digno de esperar con ilusión. Así que volví temprano, pensando en darle una sorpresa a Bella. Quizás pediríamos comida tailandesa, prepararíamos algo de cenar y hablaríamos como solíamos hacerlo antes de que el trabajo, la vida y todo lo demás se amontonaran entre nosotros. Pero incluso mientras giraba hacia nuestra calle, algo se sentía fuera de lugar. Había un coche aparcado justo a la vuelta de la esquina de nuestra entrada. Un Audi negro, nuevo, elegante, de aspecto caro y completamente fuera de lugar en nuestro barrio, donde la mayoría de la gente conducía todoterrenos viejos o sedanes modestos. Lo miré de reojo al pasar, comprobando instintivamente las placas, y entonces noté algo colgando del espejo retrovisor, una tarjeta de aparcamiento plastificada. Acceso para huéspedes del Hotel Northern Crown. Nunca había oído hablar de ese hotel, pero me quedé con el nombre. Aparqué en nuestra entrada y salí del coche medio sonriendo al pensar en la reacción de Bella al verme llegar tan temprano. Pero esa sensación se evaporó en el momento en que entré. Lo primero que noté fue el silencio. Normalmente habría algún sonido, una lista de reproducción sonando de fondo, un podcast en su teléfono, el ritmo sutil de ella cortando verduras o revisando el correo en la cocina. Pero la casa estaba inquietantemente quieta, demasiado quieta. De esas que te ponen la piel de gallina antes de que tu mente tenga tiempo de reaccionar. ¿Bella? Llamé. No hubo respuesta. Las luces de la cocina estaban encendidas, pero la encimera estaba limpia. Ni ingredientes fuera, ni tazas usadas. Nada que sugiriera que alguien hubiera estado allí recientemente. Caminé más adentro, hacia las escaleras, y entonces escuché algo. Agua corriendo. La ducha del baño. Al principio, simplemente supuse que se estaba duchando tarde. Un poco extraño para esa hora del día, pero no impensable. Entonces me giré para subir las escaleras y me quedé helado. Al borde del pasillo, colocados ordenadamente junto al banco de la entrada, había un par de zapatos. Zapatos de hombre. No míos. De cuero marrón, elegantes y formales, como los de alguien que se dirige a una cena de negocios, no los de alguien relajándose en casa. Sentí que el pecho se me apretaba. Un calor me subió por el cuello mientras los miraba fijamente, esperando que mi cerebro ofreciera una explicación racional. Pero no lo hizo. Me quedé allí un largo momento, con todo de repente más nítido. El leve olor de una colonia desconocida flotando en el aire. El sonido del agua todavía corriendo arriba. El eco lejano de un golpe sordo, como una puerta o un cajón cerrándose rápidamente. Quería subir corriendo, abrir la puerta de golpe, gritar, pero en vez de eso hice otra cosa. Di un paso atrás. Fui al salón y me senté, en silencio, escuchando. El pulso me martillaba, pero me obligué a esperar. Después de lo que pareció una eternidad, el agua se detuvo. Siguió otra larga pausa, de esas que se estiran como una cuerda vieja antes de romperse. Luego, pasos ligeros y cuidadosos. Y finalmente apareció ella. Bella, envuelta en una toalla, con el pelo húmedo pegado al cuello, los ojos ligeramente abiertos antes de estrecharse en esa sonrisa cuidadosamente construida que siempre usaba cuando quería tener el control. Parecía sorprendida, pero no de la manera que yo esperaba. Más bien, preparada. «Hola», dijo con naturalidad, como si yo no acabara de entrar en una historia de fantasmas. No le devolví el saludo. «¿Quién estuvo aquí?», pregunté, con la voz serena, baja. Su expresión no cambió. «Jan pasó por aquí», dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Trajo a su nuevo novio. Van de camino a la cabaña de su familia para el fin de semana y preguntó si podían asearse antes del viaje. «¿En nuestro baño?», pregunté. Se encogió de hombros. «Tenían prisa, no pensé que fuera gran cosa». No dije nada, solo la miré fijamente. «Ya se fueron», añadió, señalando con la cabeza hacia la puerta principal, como si yo pudiera ver marcas de neumáticos alejándose hacia el atardecer. Me levanté y caminé hacia el panel de cámaras del pasillo, cerca de las escaleras. Toqué la pantalla. Sin señal de vídeo. Intenté revisar el historial de grabaciones. Todo el material de las últimas 6 horas había desaparecido. Borrado. Me volví hacia ella. «Problema con el Wi-Fi», dijo rápidamente. «Ha estado fallando todo el día».
Su voz era suave, no a la defensiva, no nerviosa, solo ensayada. Era buena en esto, demasiado buena. La toalla estaba bien ajustada, sin prisas, sin tics nerviosos. Pasó junto a mí sin decir una palabra más, como si le hubiera preguntado por el tiempo. Y ese fue el momento en que me golpeó. No eran solo los zapatos, ni el silencio, ni las grabaciones de las cámaras que habían desaparecido. Era cómo se movía, imperturbable, sin miedo, como si hubiera ensayado cada parte de esto, como si supiera que yo preguntaría y tuviera las respuestas listas. Volví al salón y me senté de nuevo. Pero el aire de la casa había cambiado. Se sentía más delgado, más difícil de respirar. La oía arriba otra vez, puertas del armario abriéndose, cajones cerrándose, el zumbido de un secador de pelo. Sonidos normales destinados a restaurar la ilusión. Pero para mí, el telón se había levantado. Esa noche nos sentamos a la mesa. Ella había preparado algo rápido, pasta y pan de ajo congelado. Jake estaba en casa de un amigo, en una fiesta de pijamas. Ella preguntó por mi día, y yo respondí sin decir mucho. Mantuvo la conversación ligera y alegre, mientras yo asentía y masticaba, pero no podía dejar de pensar en esos zapatos. En la tarjeta del hotel en aquel Audi. En las grabaciones de las cámaras borradas. Me quedé despierto esa noche mirando el techo, escuchándola respirar a mi lado. Se quedó dormida rápido. Yo no pude. Hay algo aterrador en el momento en que te das cuenta de que quizás no conoces realmente a la persona que duerme junto a ti. Pero la historia que han construido juntos, los cumpleaños, los aniversarios, las discusiones y las vacaciones, podría ser solo el telón de fondo de algo más oscuro, algo escondido en el silencio. Y sin embargo, cuando cerré los ojos esa noche, un solo pensamiento se repetía en mi cabeza. No se inmutó, ni una sola vez. El sueño nunca llegó realmente esa noche. Entraba y salía de un estado de duermevela, mi mente atrapada en un bucle inquieto. Cada vez que cerraba los ojos, esos zapatos reaparecían. El brillo del cuero pulido, el silencio arrogante de su presencia en mi pasillo, como un insulto sutil que se suponía que no debía notar, y la cara de Bella, serena, indescifrable, compuesta. Era la ausencia de pánico lo que más me sacudía. Ni un atisbo de preocupación en su voz. Solo explicaciones suaves, como si las hubiera preparado con días de antelación. Intenté quitármelo de la cabeza, me dije a mí mismo que no sacara conclusiones precipitadas. Pero sabía que algo no estaba bien. Y si era sincero conmigo mismo, esa no era la primera vez que lo sentía. Los recuerdos volvieron lentamente, como fotografías dispersas arrojadas al suelo. Piezas inconexas al principio, hasta que empecé a encajarlas. Unos meses antes, Bella había empezado a cambiar. No de golpe, no todo a la vez, sino de maneras que parecían pequeñas grietas en el cristal. Cosas pequeñas, cosas que podrías pasar por alto si no estuvieras mirando. Empezó a vestirse de forma diferente, ropa más elegante, más cuidada, tacones más altos. No solo para eventos, sino incluso en salidas casuales por la noche. Antes solía llamar a esos estilos esforzarse demasiado. Ahora eran sus opciones predilectas. Luego estaba el gimnasio. Nunca le había importado mucho hacer ejercicio. Decía que no tenía tiempo entre el trabajo y cuidar de Jake. Pero de repente iba a veces 5 veces por semana, siempre por las noches, siempre sola. Cuando le pregunté si quería compañía, sonrió y dijo que necesitaba su espacio. Tiempo para despejarse. Empezó a ducharse tarde por la noche, a mantener el teléfono en silencio, boca abajo, siempre al alcance de la mano, incluso en el baño. Si yo lo cogía, aunque fuera en broma, lo agarraba como si fuera un cable pelado. Una vez entré en la cocina y la pillé sonriendo mirando la pantalla, pero en cuanto me vio cambió de expresión. Apagó la pantalla como si no hubiera sido nada, pero no era nada, y recordé algo más. Una noche, un par de meses atrás, había intentado sincronizar mi teléfono con nuestro altavoz Bluetooth cuando accidentalmente me conecté al iPad de Bella. Apareció una notificación, una confirmación de reserva del Hotel Northern Crown, una suite de lujo para 2 a nombre de ella. Cuando le pregunté al respecto no dudó. Dijo que era un regalo para el aniversario de una compañera de trabajo, algo que su oficina hacía de vez en cuando para empleados destacados. Incluso puso los ojos en blanco, como si fuera solo otra extraña iniciativa de recursos humanos. En su momento no indagué más. Quería creerle, pero ahora no podía ignorar la coincidencia.
Ese era el mismo hotel del pase de aparcamiento del Audi. Me senté en el sofá a la mañana siguiente bebiendo un café que sabía a cartón, mirando la mitad del salón que apenas usábamos. Podía oír a Bella arriba preparándose, tarareando como si nada hubiera cambiado, como si fuéramos solo otra pareja feliz en las afueras, fingiendo que el sueño de una vida perfecta no se había podrido detrás de las puertas cerradas. Recordé un sábado no hacía mucho. Bella se había ido un fin de semana al spa con sus amigas. Dijo que necesitaban un descanso de todo: niños, trabajo, maridos. Yo la había animado. Pensé que se lo merecía, pero cuando volvió, olía a perfume desconocido, no aceite de lavanda ni eucalipto. Dijo que había sido una noche animada. Se rió y se quedó dormida sin siquiera preguntar cómo había ido el partido de fútbol de Jake. Y Jake, eso era otra cosa. Ella solía estar envuelta en su dedo meñique, charlas nocturnas en la cocina, maratones de proyectos escolares, risas mientras hacían tortitas horribles los domingos por la mañana. Pero últimamente se había vuelto distante, desconectada, como si estuviera marcando casillas en lugar de ser madre. Jake también lo notó. Dejó de pedirle ayuda con los deberes, dejó de enseñarle sus dibujos. Empezó a llamar a la puerta de mi despacho más a menudo, simplemente queriendo sentarse cerca mientras yo trabajaba. No sabía si era resentimiento o culpa lo que la hacía más fría, pero lo veía. Y una vez que lo vi, no pude dejar de verlo. Empecé a repasar todos los fines de semana que había estado fuera de la ciudad. 3 viajes diferentes en las últimas 6 semanas. Chicago, Denver, un retiro rural en Wisconsin. Cada vez se iba temprano el viernes por la mañana y volvía el domingo por la noche, cansada, irritable, agotada. Decía que estaba haciendo contactos, aprendiendo estrategias de liderazgo, fortaleciendo lazos con compañeros de trabajo. Pero todo sonaba endeble, forzado. Especialmente la última vez. Volvió de ese viaje con un pañuelo nuevo que nunca había visto. Una estola gris pálida de cachemira, suave y cara. Dijo que la había comprado en el aeropuerto, pero la etiqueta seguía dentro. Era de una boutique en Minneapolis, una que yo sabía que no estaba ni cerca del aeropuerto. No dije nada entonces. Debería haberlo hecho. Recordé la fiesta de fin de año de su empresa, 6 meses antes. La primera vez que conocí a su nuevo jefe, Brendan Phillips. Alto, refinado, el tipo de hombre que lleva una colonia que permanece durante horas y no se disculpa por ello. Cuando me dio la mano, sus ojos no estaban en mí, estaban en Bella. Ella se reía de sus chistes con una especie de suavidad que no había visto en años. No la risa que me daba a mí, ni de cerca. Lo había atribuido al encanto profesional. No quería parecer inseguro, pero ahora, mirando hacia atrás, recordaba cómo ella le tocó el brazo al pasar junto a él. Cómo él se inclinaba un poco demasiado cerca cuando hablaban. Cómo ella sonreía no como una mujer casada, sino como una mujer que quería ser vista. Todo estaba encajando. Cada excusa, cada silencio, cada pantalla de teléfono bloqueada y cada fallo del Wi-Fi repentino. Y aún así, una parte de mí se resistía. No quería creer que ella haría esto. Que después de todo, los años, el hijo, las promesas, pudiera mentir con tanta facilidad, con tanta meticulosidad. Que pudiera mirarme a los ojos y hacerme sentir loco por hacer preguntas que ella sabía que tenía razón en hacer. Pero las señales ya no eran sutiles. Estaban por todas partes. Simplemente me había negado a leerlas. Ahora no tenía opción. Esa tarde Bella me envió un mensaje diciendo que llegaría tarde a casa. Cena de trabajo, dijo. La reunión de la junta se alargó. No respondí. En su lugar entré en su despacho, la habitación de invitados que habíamos convertido un año antes. Abrí cajones que nunca había abierto. Revisé debajo de la cama, detrás de las cajas del armario. No estaba seguro de qué buscaba. Recibos, tarjetas, regalos. Pero lo que encontré fue más extraño. Un duplicado de un mando de un coche de lujo. No el nuestro. Una colonia de hombre en el fondo del cajón. Un neceser de viaje compacto con 2 cepillos de dientes dentro. Uno negro, uno rosa. Sin etiquetas, sin recibos. Solo pruebas. Pruebas silenciosas y condenatorias. Me senté allí en su silla durante mucho tiempo, dando vueltas al mando en mi mano, dejando que el peso de la verdad se asentara. Lo que estuviera pasando, o con quien estuviera, no era una fase. Era una vida que había construido a mis espaldas, y yo no estaba seguro de seguir formando parte de ella. Para el lunes había tomado una decisión. Dejé de interpretar el papel de marido confundido. Dejé de dudar de mí mismo. Las piezas estaban ahí, dispersas, pero innegables.
El problema no era si algo estaba pasando. El problema era hasta dónde había llegado y cuánto de mi vida ya había sido reescrito sin mi permiso. Quería claridad, quería la verdad. No más medias respuestas, no más evasivas escondidas detrás de sonrisas perfectas y wifi averiado. Bella mencionó que tenía un viaje de formación fuera de la ciudad programado para mitad de semana. Chicago otra vez, algún taller de liderazgo o retiro ejecutivo con su empresa. Fingí creerle, asentí como siempre, le deseé suerte. Pero no tenía intención de volar a Phoenix para mi propia visita a un cliente ese mismo día, como le había dicho que haría. En su lugar, me quedé en Minneapolis. La mañana que se fue, llevaba una americana que no le conocía y unos tacones que parecían elegidos con esmero. Su maleta era más pequeña de lo habitual, elegante, compacta, no del tipo en el que empaquetas manuales de trabajo y presentaciones. Se despidió de Jake con un beso, a mí también, suave y breve, como la manera en que un anfitrión agradece a un invitado antes de cerrar la puerta. La vi alejarse en el coche. No saludé con la mano. Esa tarde, conduje al centro hasta el Hotel Northern Crown, el mismo nombre que había visto en el pase de aparcamiento de aquel Audi y el mismo lugar vinculado a aquella reserva de hotel que había visto por accidente semanas antes. Me quedé sentado en el aparcamiento casi 20 minutos, ensayando lo que estaba a punto de hacer. Luego entré. La mujer de la recepción no hizo demasiadas preguntas. Le dije que era el marido de Bella y que ella había hecho una reserva a su nombre. Dije que me había olvidado algo en la habitación y necesitaba una llave de repuesto. Mi voz no tembló. No parpadeé. Revisó el sistema y ahí estaba. Bella Donnelly. 2 noches. Suite ejecutiva. Pagada en su totalidad. Me entregó la tarjeta de la habitación sin pensárselo 2 veces. El viaje en ascensor se sintió como una eternidad. Cada timbre entre pisos era una cuenta atrás. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. Los dedos me temblaban, no de miedo, sino de algo más eléctrico. Anticipación, temor. El tipo de adrenalina que llega justo antes de que estalle una tormenta. Me quedé frente a la puerta un momento antes de pasar la tarjeta. Se abrió con un suave pitido. Empujé la puerta lentamente hacia adentro. La habitación olía a colonia cara. Sonaba música suave desde un altavoz en la esquina. La luz entraba por la amplia ventana que daba al horizonte de la ciudad. Las cortinas estaban medio corridas. Y ahí estaban, Bella y Brendan Phillips. Ella estaba sentada en el sofá de la suite inclinada hacia él, riendo por algo en la pantalla de un portátil. Él estaba recostado a su lado, con la corbata aflojada. Sus portátiles estaban abiertos, un par de tazas de café en la mesita y una carpeta de documentos de la empresa. Informes de recursos humanos, datos financieros, esparcidos por la mesa, como si eso lo hiciera profesional. Ambos miraron hacia arriba al mismo tiempo y se quedaron inmóviles. Fue uno de esos momentos en que todo se detiene, en que el mundo se estrecha hasta un solo hilo de claridad. Sus ojos se abrieron de par en par, las bocas entreabiertas. Brendan se puso de pie de golpe. Bella se incorporó lentamente, con la cara pálida, buscando algo que decir, algún guión para salvar lo que acababa de romperse. Pero yo no hablé. Levanté mi teléfono y pulsé grabar. Ninguno de los dos se movió. Grabé durante 15 segundos, 30, luego 1 minuto. Cada detalle. La suite privada, sus expresiones, el pánico de él, la cercanía entre ellos que no dejaba lugar a dudas. Bella abrió la boca una vez y luego la cerró. Brendan murmuró algo por lo bajo, pero no me importó. No había ido allí para un enfrentamiento. Había ido por la verdad. Bajé el teléfono, me di la vuelta y salí. El pasillo estaba en silencio. Tomé el ascensor hacia abajo y dejé el hotel sin decirle una palabra a nadie. Mis manos estaban firmes ahora. Mi mente estaba clara, y sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Fui a casa e hice 2 copias de seguridad del video. Lo subí a almacenamiento en la nube. Me aseguré de que no pudiera perderse ni alterarse. Luego abrí mi portátil y busqué todos los contactos que se me ocurrieron. El Departamento de Recursos Humanos de Bella, los miembros de la junta directiva a la que ella reportaba, incluso algunos de nuestros amigos en común que una vez me habían mirado como si me hubiera casado por encima de mis posibilidades. Solían decirme que tenía suerte de tenerla, que era brillante, ambiciosa, magnética. Así que envié el video a todos ellos. Sin asunto, sin mensaje, solo el archivo. Que la verdad hablara por sí misma. Esperaba una respuesta rápida. La obtuve más rápido de lo que imaginaba. En cuestión de horas, uno de los miembros de la junta de Bella me escribió directamente pidiendo una llamada.
Otro reenvió el clip al departamento legal. Un amigo con el que no había hablado en meses me respondió con una sola frase. No tenía ni idea. Por supuesto que no. Nadie lo tiene hasta que es demasiado tarde. Esa noche, Bella no volvió a casa. Me envió un mensaje diciendo que su vuelo se había retrasado. No respondí. Ya no me interesaban sus cronologías inventadas. Dormí en la habitación de Jake, solo para estar cerca de él, para anclarme en la única relación que todavía se sentía real. Él preguntó por qué estaba allí. Le dije que le echaba de menos. Sonrió y dijo que le gustaba tenerme cerca. Ese pequeño intercambio significó más para mí que cualquier cosa que Bella pudiera haber dicho. A la mañana siguiente dejé a Jake en el colegio y fui directamente al despacho de mi abogado. No estaba seguro de cómo sería el camino legal todavía, pero sabía que tenía que empezar. Quería la custodia, quería la casa, las cuentas, la estabilidad para mi hijo. Bella podía quedarse con su amante y sus escapadas a hoteles. Yo había terminado de competir con las sombras que ella había elegido para llenar su vida. Hacia el mediodía, mi teléfono vibró otra vez. Era Bella. Llamó 3 veces. No contesté. Luego envió un mensaje. «Por favor, ¿podemos hablar? No es lo que piensas». Me quedé mirando esas palabras mucho tiempo, casi divertido. Después de todo, las mentiras, la planificación, los encubrimientos, esa era su frase. No es lo que piensas. No, era exactamente lo que pensaba. Y más. Envió otro mensaje. «Lo has arruinado todo». Quizás sí, pero solo porque ella lo construyó sobre mentiras. Por la noche, amigos en común empezaron a escribirme. Algunos ofrecieron apoyo, algunos querían chismes, algunos preguntaron si era real. Uno incluso preguntó si pensaba perdonarla eventualmente, por el bien de Jake. No respondí a ninguno de ellos. El perdón era un lujo que ya no podía permitirme, no cuando la traición había sangrado hasta la vida de mi hijo, no cuando la mujer con la que me casé había hecho todo lo posible para asegurarse de que nunca lo viera venir. Me senté fuera en el porche mientras el sol se ponía, observando cómo el viento arrancaba hojas de los árboles como confeti en cámara lenta. Pensé en los primeros años, los viajes por carretera, el primer apartamento, las noches en que nos reíamos hasta llorar. Me pregunté a dónde fue esa mujer o si alguna vez existió. Dentro, mi teléfono vibró de nuevo. Lo di la vuelta y lo silencié sin mirar. Basta. A la mañana siguiente, después de lo que apenas pasó por sueño, me hice un café que no quería y me senté a la mesa de la cocina, mirando la taza como si pudiera explicar lo que venía a continuación. La casa estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de la madera al asentarse, esos sonidos viejos que normalmente reconfortaban. Pero ahora cada rincón se sentía más frío. Las paredes ya no eran solo paredes, eran testigos. Jake bajó alrededor de las 7:15, frotándose los ojos y arrastrando los pies como solo un niño de 10 años puede hacerlo. Le ayudé a hacer tostadas. Le pregunté por sus sueños. Intenté fingir que el mundo no se había movido bajo nuestros pies. Me dedicó una sonrisa soñolienta y me preguntó si podía recogerle del colegio ese día. «Claro que sí», le dije. Me abrazó sin preguntar por qué. Ese abrazo me recordó todo lo que aún tenía que proteger. Esa tarde lo recogí y lo llevé al parque antes de ir a casa. No hablamos de Bella. Él no preguntó, pero podía notar que se guardaba algo. La forma en que me miraba de reojo cuando creía que yo no me daba cuenta, como si estuviera tanteando el terreno, sin saber si las cosas que sentía estaban permitidas. No fue hasta que estábamos en el coche, parados en la entrada, cuando finalmente habló. «Papá», dijo en voz baja, «¿puedo contarte algo raro?» Apagué el motor. «Siempre». Dudó. «Cuando Brendan vino aquella vez, se llevó mi tableta». Me quedé helado. «¿Qué quieres decir con que se la llevó?» Dijo que la necesitaba para algo. Dijo que ahora él mandaba. Y luego me bloqueó mis propios juegos. La cara de Jake se torció ligeramente, como si todavía no lo entendiera. Se lo dije a mamá, pero me dijo que no me preocupara. Ahora él mandaba. Esas 3 palabras encendieron algo dentro de mí. No rabia exactamente, sino una determinación fría y precisa. Ya no se trataba solo de la traición. Este hombre, este extraño, había entrado en mi casa, tocado las cosas de mi hijo, le había menospreciado, se había insertado en nuestras vidas como si perteneciera a ellas. Se acabó la pasividad. Se acabó esperar a que las cosas se desarrollaran. Esa noche llamé a mi hermana Lauren y le expliqué lo suficiente para que entendiera. No lo dramaticé, no pinté a Bella como un monstruo. Simplemente le dije la verdad.
que necesitaba irme, que Jake necesitaba un lugar seguro, un lugar tranquilo. No dudó. Me dijo que fuera esa misma noche. Dijo que la habitación de invitados estaba lista, aunque tuviéramos que apretarnos. Hice las maletas rápido. No todo, solo lo esencial. Algo de ropa, mi portátil, las cosas básicas de Jake, su almohada favorita y la novela gráfica gastada que siempre releía antes de dormir. Ni siquiera le dije a Bella que nos íbamos. Todavía no había vuelto a casa. Parte de mí esperaba que no lo notara hasta que el silencio en la casa se volviera lo bastante fuerte como para ser innegable. Mientras cargábamos el coche, Jake preguntó si nos íbamos de viaje. Lo miré de verdad, y dije, algo así, uno nuevo. No se resistió. Ni siquiera preguntó cuándo volveríamos. Eso me dijo más que cualquier otra cosa. Nos quedamos en casa de Lauren esa primera noche, y por primera vez en lo que parecían meses, dormí. No profundamente, no en paz, pero sin esa preocupación constante de la duda en el fondo de mi mente. Lauren nos dio espacio, pero mantuvo la cocina bien surtida. Jake conectó con su primo casi al instante, como si la inocencia en él hubiera estado esperando a alguien que le recordara lo simples que solían ser las cosas. Los días siguientes pasaron borrosos. Bella finalmente escribió, breve y seca. ¿Dónde estáis? Jake tiene colegio. No respondí. En su lugar contacté a un abogado, uno diferente esta vez. Derecho de familia, especialista en custodia. Le expliqué todo. El hotel, el video, Brendan, los mensajes, el testimonio de mi hijo. La cara de la abogada no se inmutó, pero pude verlo en sus ojos. Esto no era solo una separación complicada, era un caso de traición deliberada, de desprecio imprudente por la estabilidad de la vida de un niño. Presentamos una solicitud de custodia temporal ese mismo día. La reacción de Bella llegó en oleadas predecibles. Primero silencio, luego furia, luego lágrimas por mensaje de voz, luego rabia de nuevo. No tenías derecho, escribió. Estás destrozando esta familia. Casi me reí. Ella ya lo había hecho. Unos días después pasé por la casa a recoger el resto de nuestras cosas. Lauren vino conmigo, no para ayudar, sino por precaución. Bella estaba allí esperando. Se plantó en la puerta como si nada hubiera pasado, vestida impecablemente, pelo perfecto, expresión inescrutable. No puedes simplemente llevártelo, dijo. No respondí. Me siguió por la casa mientras recogía documentos, los libros de Jake, algunas fotos enmarcadas. Preguntó si podíamos hablar. Dije que no. Dijo que Brendan ya no estaba en el panorama. No me importó. Dijo que Jake necesitaba a su madre. Le dije que necesitaba estabilidad, no a alguien que dejaba que extraños le quitaran su tableta y reescribieran su vida. Esa fue la primera vez que su máscara se agrietó. Siempre tenías que ser el héroe, dijo con amargura, incluso ahora. No respondí. Simplemente pasé junto a ella y salí por la puerta. Pero lo peor fue la habitación de Jake. Había empezado a vaciarla. La mitad de las estanterías estaban vacías. Sus dibujos habían desaparecido. Sus peluches en una caja junto a la puerta, como si ya hubiera decidido que no volvería, o como si alguien le hubiera dicho que era mejor quitar los recuerdos. Al salir, Lauren me dio un codazo. Mira la pila de basura. Lo hice. Mezclados con revistas viejas y zapatos gastados, estaban algunos de los juguetes de Jake. No rotos, recientes, cosas con las que todavía jugaba. No dije nada, simplemente los saqué y los metí en una bolsa. Nos fuimos sin otra palabra. De vuelta en casa de Lauren, me derrumbé por primera vez. No sollozando, no a gritos, simplemente sentado en el borde de la cama, sosteniendo uno de los juguetes de Jake. Dándome cuenta de lo cerca que había estado de perder no solo mi matrimonio, sino a mi hijo, mi sentido de identidad, todo el cimiento de quien creía ser. Jake entró en silencio y se sentó a mi lado. ¿Nos quedamos aquí para siempre?, preguntó. Lo miré, con el corazón doliéndome, y dije, solo el tiempo suficiente. Esa noche vimos una película juntos. Algo tonto, animado, colorido. Me reí por primera vez en semanas. Jake se recostó contra mí y susurró, aquí se está mejor. Y esa fue toda la confirmación que necesitaba. Bella seguía escribiendo, a veces enfadada, a veces triste, a veces manipuladora. Crees que lo estás salvando, pero no es así, escribió. Crecerá guardándote rencor por esto. Pero yo sabía más. No lo estaba arrancando de algo hermoso. Lo estaba sacando de los escombros. Y por primera vez en esta larga tormenta que se iba desvelando,
sentí que algo extraño se asentaba dentro de mí. No paz, todavía no, pero algo que se parecía a la esperanza. Un destello, un comienzo. El polvo apenas se había asentado a nuestro alrededor cuando ocurrió lo inesperado. No en forma de una citación judicial ni de otro mensaje lleno de rencor de Bella, sino algo mucho más perturbador que vino de dentro de su propia familia. 3 días después de nuestra última visita a la vieja casa, recibí un mensaje de un número desconocido. Sin nombre, solo una línea simple. Por favor, queda conmigo. Necesito enseñarte algo. Es sobre Bella. Nicole. Nicole, la hermana menor de Bella. No habíamos hablado en más de un año. Nunca hubo mala sangre entre nosotros exactamente, pero Bella siempre la había mantenido a distancia. Demasiado emocional, solía decir. Demasiado dramática. Yo siempre había pensado que Nicole era simplemente impulsiva, un poco caótica, quizás ingenua. Pero ahora estaba escuchando. Sugirió que nos viéramos en una cafetería pequeña en la zona oeste, no del tipo de lugar donde te encuentras con alguien por casualidad. Llegué temprano y observé cada cara que pasaba por la ventana. Cuando Nicole finalmente entró, se veía diferente a como la recordaba. Cansada, nerviosa, como si el peso que cargaba no le perteneciera. Se sentó, se ajustó el abrigo y me miró directamente a los ojos. «Sé lo que hizo Bella», dijo. No respondí. No necesitaba hacerlo. «La creí durante un tiempo», continuó Nicole. «Me dijo que tú eras frío, que estabas desconectado, que ya no te importaba, que Brendan la hacía sentir viva de nuevo. No me gustaba, pero pensé que quizás ella merecía ser feliz». Me mantuve en silencio, mi café enfriándose sin tocar. «Pero entonces vi cómo era Brendan con Jake», dijo, bajando la voz. «Vino una vez cuando yo estaba allí. Le gritó a Jake por tirar un vaso de agua. Le habló con desprecio, como si fuera un estorbo. Y Bella ni se inmutó. Solo se rió como si nada. Ahí fue cuando supe que esto no era solo un engaño. Era otra cosa». De su bolso sacó una memoria USB. Plateada, pequeña, corriente. Pero la forma en que la sostenía, como si le quemara los dedos, me dijo que era todo menos corriente. «¿Qué hay dentro?», pregunté. La empujó hacia mí. Conversaciones, videollamadas. No sé si se olvidó de que su portátil estaba conectado, o si Brendan las grabó él mismo, pero las encontré en una carpeta compartida en la nube. No pude verlo todo, pero lo que vi. Se cayó. Cogí la memoria y me la guardé en el bolsillo. «Ella no sabe que estoy aquí», añadió Nicole. «Y no lo sabrá», dije hablando finalmente. «Gracias por esto». Nicole parecía aliviada pero conflictuada. «Solo quiero que Jake esté bien. Es el único que alguna vez me miró como si yo importara». Eso me golpeó en un lugar para el que no estaba preparado. De vuelta en casa de Loren, conecté la memoria mientras Jake estaba fuera jugando en el jardín con su primo. La carpeta se llamaba Nueva Estrategia. Dentro había 6 archivos de video, un puñado de PDFs y un documento de Word titulado Borrador del plan de disolución. Abrí el primer video. Bella estaba sentada en lo que parecía una habitación de hotel, con luz tenue detrás. Brendan estaba en pantalla, moviéndose de un lado a otro. Sus voces eran claras. «Te dije que él no se irá a menos que piense que es culpa suya», dijo Bella. «Así que hacemos que sienta que él lo rompió». Brendan respondió. «Sigue borrando las grabaciones. Controla la narrativa. Tú tienes que ser la víctima». Ella sonrió. «Ya estoy trabajando en ello». El segundo video era peor. Se reían, celebrando. «Él todavía cree que las finanzas están a nombre de los dos», dijo ella. «No lo están», respondió Brendan. «Redirigiremos todo para final de trimestre. Ni sabrá qué le pasó». Vi cada video, cada segundo. En uno, Bella hablaba de cómo cambiar la matrícula escolar de Jake a mis espaldas. En otro, Brendan presumía del poder que la batalla por la custodia les daría. No estaban planeando una vida juntos. Estaban orquestando mi eliminación. De mi relación con mi hijo, de todo lo que habíamos construido. No era solo una traición, era algo calculado, organizado. Abrí el documento de Word. Describía estrategias legales, tácticas emocionales, incluso puntos de manipulación. Cosas como explotar su culpa por las largas horas de trabajo y destacar la falta de conexión emocional. Cada sección etiquetada con acciones a seguir. Parecía una estrategia corporativa de salida, solo que el negocio era mi familia. No lloré, no grité. Simplemente me quedé allí sentado,
insensible, dejando que la verdad se asentara en cada hueso. No estaba paranoico, no había malinterpretado las señales. Si acaso, había subestimado hasta dónde habían llegado. Esa noche, después de que Jake se fuera a dormir, le conté todo a Lauren. Le enseñé los vídeos. No habló durante mucho rato. Finalmente dijo: «Tienes que enseñarle esto a tu abogada. Ya». Concertamos una reunión de emergencia a la mañana siguiente. Mi abogada se quedó atónita, pero profesional. Inmediatamente empezó a redactar una moción de custodia exclusiva, citando intención maliciosa y peligro emocional. La memoria USB se presentaría como prueba. También reenviamos una copia al departamento legal de la empresa de Bella, en silencio. 2 días después, Bella apareció sin avisar en la puerta de Lauren. No estaba sola. Brendan estaba aparcado al otro lado de la calle en ese mismo Audi negro. Lauren abrió la puerta y le dijo que tenía 2 minutos. Bella entró llevando la misma máscara de calma que yo había llegado a odiar. Su voz era medida, controlada. «No sé qué te dijo Nicole», dijo, «pero es inestable, tú lo sabes». No respondí. «Lo que creas que encontraste está fuera de contexto». Seguí sin decir nada. «Solo quiero que Jake vuelva. Lo estás envenenando contra mí». La miré a los ojos y finalmente hablé. «Dijiste que él era solo una palanca». Eso la detuvo, una diminuta grieta en su compostura. «Grabaste conversaciones privadas», dijo. «No», dije. «Las grabaste tú». Se estremeció. «Lo tengo todo», añadí. «Cada archivo, cada palabra, cada plan». Y entonces me hice a un lado y cerré la puerta tras ella. No volvió a llamar. A través de la ventana la vi volver al coche. Brendan parecía furioso. Ella parecía sacudida. De vuelta adentro, Lauren me abrazó con fuerza. «Acabas de romper el control que ella creía tener sobre ti». Quizás, pero la verdadera batalla aún estaba por venir. Se fijó una fecha para el juicio. La custodia temporal ya era mía, pero ahora teníamos motivos para que fuera permanente. Y ya no luchaba solo por mí, luchaba por Jake.